La semana pasada se destapó un caso de corrupción donde aparentemente se involucraba a la ex comandante de la Policía General, Tania Varela. Ante estos escándalos, Varela respondió y afirmó que era inocente de todo lo que se la culpaba supuestamente. En este contexto, este escándalo llegó a la Asamblea Nacional, pero sobre todo a la Comisión de Fiscalización, quien ha sido contundente y ha citado a Varela para que comparezca en esta comisión. El asambleísta Ramiro Vela afirma que este tema podría ser ampliado, pero que de momento Tania Varela tendrá que dar la cara. Escuchemos. Yo creo que lamentablemente el país sigue viviendo en ese momento de escándalo tras escándalo. Salimos de un tema, caemos a otro. Yo creo que este tema primero tiene que ser ampliado. Creo que la Comisión de Fiscalización podría entrar al análisis de aquello. Hay un tema pendiente, un cronograma establecido, inclusive con los juicios políticos, pero es lamentable para el país, además de que esto de los famosos narcogenerales no es de ahora, esto ha venido ya pasando desde muchísimo tiempo atrás. He escuchado que ya la ex comandante de la policía ha dado su pronunciamiento, pero creo que necesitamos ampliar el tema y considero, y personalmente lo voy a pedir así, que la Comisión de Fiscalización pueda pedir comparecencia sobre este tema. De probarte esto, solamente hablaría de que seguimos viviendo en un mundo lleno de corrupción, donde en el caso Metástasis tenemos a generales que agradecían a narcotraficantes por estar arreglando las patrullas policiales, tenemos policías lamentablemente involucrados en secuestros, tenemos hace poco un policía involucrado en un asesinato de una niña. Yo creo que la institución internamente necesita hacer una depuración total desde el proceso mismo de incorporar a sus filas a la gente. Nunca voy a entender, por ejemplo, cómo se dio un asesinato de una mujer dentro de una escuela de policía. Mi respaldo total a los buenos policías, a los buenos miembros de la seguridad, pero realmente creo que hay que hacer un mea culpa interno y hacer una reestructuración total. Como país a nivel internacional nos vemos mal. Y repito, ahí está un caso pendiente, cuando se anunció el famoso tema de los narcogenerales por parte de una embajada americana. Debería haberse dado los nombres y debería haberse procedido con investigación. Prácticamente a todas, no se salva nadie, la justicia, el tema policial, el tema militar, el tema político, el tema inclusive de comunicadores también. Es un tema que nos preocupa muchísimo, lo he dicho y fue mi último discurso en el Pleno de la Asamblea. A mí me preocupa que afuera nos digan los ecuatorianos estamos llenos de corrupción, no todos los ecuatorianos, todavía hay gente honesta, gente buena que quiere sacar a este país adelante y ojalá lo podamos hacer. No solamente cabe, sino lo vamos a pedir. Lo vamos a pedir, por ejemplo, el día de mañana vamos a tener una comparecencia del Contralor General del Estado por el tema del famoso patrimonio del expresidente Lasso, ¿no? Como un país quebrado, como un país que está prácticamente con muchos problemas económicos, su presidente incrementó su patrimonio, o su expresidente incrementó su patrimonio, cuando él dijo que ya no era miembro de los bancos, cuando él dijo que ya no era parte de los directorios. ¿De dónde sale ese incremento de patrimonio? Y no solamente del expresidente Lasso, sino de varios exministros, y eso nos preocupa. He ahí la importancia de hacer seguimiento a los patrimonios de jueces, de fiscales, de comandantes de policía, de los políticos. Ahí estamos abiertos nosotros. Es fácil sumar cuánto ganas en un año, cuánto has ganado en tu carrera y qué es lo que tienes. Y esto se pudo dar con 8 votos en la Comisión de Fiscalización, por los supuestos vínculos que tendría con organizaciones delictivas. Escuchemos cómo se dio esta votación. Ramiro Vela Jiménez, dirigido a la presidencia de esta comisión, fechada 21 de febrero de 2024, cuyo asunto es presentación de moción comparecencia ex comandante de policía Tania Varela. Leemos en la parte pertinente. Como es de conocimiento público, la investigación realizada por el ex legislador Fernando Villavicencio sobre la presunta colaboración de la ex comandante de policía Tania Varela a dar seguridad a las organizaciones delictivas y ubicar a policías de confianza en puestos clave para la colaboración de dichas organizaciones. Asimismo, a través de medios de comunicación y redes sociales, se ha difundido lo indicado en líneas anteriores. De la misma manera, hemos escuchado las declaraciones de la señora Varela frente a estas acusaciones. Por lo expuesto y amparado en la normativa legal vigente, hoy 21 de febrero de 2024 se llevará a cabo la sesión de Comisión de Fiscalización y Control Político número 028. Solicito sea acogida mi petición de ser llamada a comparecer frente a la comisión que usted preside y de la que yo soy miembro. Para fines pertinentes me suscribo con sentimientos de distinguida consideración y estima, asambleísta magíster Ramiro Vela Jiménez. Hasta ahí la lectura, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Existe una moción presentada, dada la coyuntura, presentada por el asambleísta Ramiro Vela, de que esta comisión vuelva a abrir el caso León de Troya, especialmente en los temas de
la comparecencia de Tania Varela. Por favor, señores asambleístas, existe una moción. Y en un contexto más de degrado político, corrupción, el legado del expresidente Guillermo Lasso parece no terminar aún. Ahora en Ecuador parece que la gente que debe estar encargada del censo ni siquiera eso pueden hacer. El degrado en el país es tan grande que parece que todo lo que hacen o tocan se pudre. En este momento no se sabe cuántos ecuatorianos existen en el país. En un nuevo caso donde la palabra corrupción sale a flote. Paola Cabezas opina sobre este tema y esto fue lo que pronunció. Sí, creo que el primer gran detalle que todos los ecuatorianos tienen que observar es que en septiembre del 2023 el mismo señor Roberto Castillo, en un pomposo evento, dijo que éramos 16.900.000. Ayer, en un evento de similares características, el mismo individuo, el mismo funcionario público, que no entendemos cómo el presidente Noboa todavía lo mantiene en el cargo, nos dijo que rectificaron, que somos más, que somos 1.700.000. Eso demuestra que siempre tuvimos la razón, que el censo fue muy mal planificado, muy mal organizado, que la inconsistencia técnica para poder contar con datos reales hoy por hoy nos da la razón. Si bien esta fiscalización empezó por la preocupación de los sectores del pueblo afroecuatoriano, que notaron una reducción significativa en el censo y que eso se establecería como un posible etnocidio estadístico, también ustedes pueden notar que muchos asambleístas en sus intervenciones dijeron que no fueron censados. Es más, esta resolución fue votada en el periodo anterior con los mismos asambleístas del gobierno de Guillermo Lasso. Eso implica que el censo del gobierno de Guillermo Lasso fue un fracaso y que hoy esta asamblea tiene que identificar tres grandes hitos. Primero, ¿qué pasó con los 80 millones? Endeudaron al país. Es la primera vez, la segunda vez en realidad. En otro gobierno también ya endeudaron al país, pero es la segunda vez que se endeuda al país con 80 millones de dólares para un censo que ustedes pueden identificar no ha tenido los resultados que esperamos. Y este hito que también tiene que lograr la Asamblea Nacional es el el seguimiento post-censo. ¿Por qué? Porque a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas contrataron una consultoría justamente para validar el censo. Tenemos dudas, porque muchos de los técnicos que han hecho esta evaluación son funcionarios del INE, entonces no pueden ser juez y parte para decir que han hecho bien el trabajo que hicieron mal. Entonces vamos a empezar este proceso de fiscalización, más que comenzar, continuarlo, porque la Asamblea Nacional en el periodo anterior ya votó una resolución en donde la Contraloría General del Estado debería ya tener un informe de los recursos. Vamos a pedir la comparecencia de la Contraloría, vamos a pedir obviamente la participación de todos los entes técnicos que tuvieron que ver con el censo, pero creo que lo más importante y fundamental, este censo o esta fiscalización tiene que arrojar responsables, porque no es posible que se le haga tanto daño al país y que el funcionario encargado de esto se vaya como que nada. Yo creo que aquí deben establecerse las responsabilidades tanto administrativas como políticas, por eso vamos a continuar. Mire cuánta responsabilidad tiene este funcionario y no es sujeto de juicio político, porque el INEC es una instancia adscrita a la Presidencia de la República, al igual que el SNAI. Ustedes ven cuántos problemas tenemos con el SNAI. Pues bueno, no se le puede hacer juicio político a quien lidera el SNAI porque es una secretaría adscrita a la Presidencia de la República y son funcionarios que no son sujetos a juicio político. Entonces, lo que sí necesitamos en este momento es evaluar todo. La Contraloría juega un rol muy importante. El informe de Contraloría es sustancial en este momento porque tenemos que partir justamente sobre la inobservancia económica sin dejar de lado todos los problemas que tuvo el censo. Todavía hay jóvenes que participaron en el censo y no les pagaron sus sueldos, tuvieron violaciones a sus derechos laborales. Entonces todo esto tiene que tener una responsabilidad. No es posible que hoy por hoy este señor salga, señores, me equivoqué, ya rectifiqué, somos 700.000 ecuatorianos más, cuando se lo dijimos desde el momento que empezaron a hacer un censo online. Cuando hay poblaciones que ni siquiera tienen agua, peor van a tener internet. Esas son las inconsistencias y como ustedes habrán escuchado, sobre todo quienes somos representantes de pueblos y nacionalidades, somos los más preocupados. Porque ¿saben lo que pasa? Es allí donde menos recursos se tiene. Y el censo, entiéndase bien, esto ojalá lo puedan poner en sus medios de comunicación. El censo es el instrumento de planificación más importante que tiene todo país. Entonces el presidente de la República no va a poder planificar, no va a saber dónde están los más pobres, dónde viven los pueblos y nacionalidades, dónde debe focalizar la inversión pública, porque justamente el censo está amañado. Entiendan que esto es muy grave. Y otro dato, justamente con los resultados del censo se establece también la representación tanto en la Asamblea como en los consejos cantonales.
De acuerdo a lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, seríamos 151 legisladores que podrían ser electos en las elecciones del 2025. Pero si los datos no cuadran, somos menos, somos más. Eso es importante que ustedes entiendan. El censo es un instrumento demasiado importante como para que un funcionario irresponsable se equivoque. Es que no debió costar 80 millones de dólares el censo. Sepan, ecuatorianos, que en las arcas del INEC existían 54 millones de dólares que se los dejó quitar del Ministerio de Finanzas porque no los utilizaron. Entiendan, esto es muy grave. El señor Roberto Castillo no puede irse impune luego de todo el desastre que hizo en el INEC. Habían recursos, no hicieron campaña de difusión y autoidentificación de los pueblos y nacionalidades teniendo plata, tenían 54 millones en caja. Pero ¿qué pasa cuando hay funcionarios ineptos que no ejecutan, que hace finanzas? Se te lleva la plata. Todos esos datos los tenemos en la fiscalización que hicimos. Entonces, no es que le cuesta 80 millones, entiéndase bien. Esos 80 millones nos tienen que decir dónde están, porque ni siquiera las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional tuvieron recursos para poder acompañar en el proceso de seguridad de los censistas. Aquí hay graves irregularidades y no se puede callar. Roberto Castillo no solamente tiene que ser separado del cargo, porque no puede seguir hablando por el gobierno del presidente Noboa cuando ha sido nefasto. Y hago un dato. Cuando el presidente Noboa fue legislador, fue uno de los colegas legisladores que aquí votó por unanimidad por esa resolución. Entonces el presidente sabe que ese censo es un desastre, es un fracaso y tiene que empezar primero dando un mensaje ejemplarizador. Roberto Castillo no debería seguir hablando del censo luego de todas las irregularidades que ha tenido el mismo. Recién aprobamos hoy la resolución, una vez más gracias a los colegas legisladores por la confianza que le han dado a la comisión. Nosotros ya la siguiente semana nos reuniremos para establecer un cronograma de comparecencias y el primero que va a estar aquí, y esperemos que ustedes también estén en esa comisión, es el Contralor General del Estado, porque es el primero, de acuerdo a la resolución, que debería tener ya un informe de los recursos que se utilizaron en el censo. Así están las cosas en el Ecuador. ¿Usted, como ecuatoriano, cree que Guillermo Lasso hizo una buena gestión? Porque hasta los últimos días que él estuvo en Carondelet, habían personas que le decían gracias por todo, mi presi. De momento eso ha sido todo y nos vemos en un siguiente video.